una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. La semana pasada fue bastante difícil para nuestro proyecto porque no pudimos adelantar varias sesiones que teníamos programadas por algunas contingencias familiares que no faltan, pero hoy por fortuna regresa uno de nuestros espacios más usuales y más importantes, aunque todos tienen su importancia, pero hablar de la situación política y sobre todo de Colombia es algo muy pertinente y sobre todo porque en este proyecto hemos prometido tratar de ser críticos ante el gobierno de Gustavo Petro, y ser críticos no es hacer lo que ha hecho la revista Semana, que solamente utiliza las noticias para promover falacias, sesgos cognitivos, efectos Mandela y demás. Y hoy, precisamente por la revista Semana, he conocido un artículo de un movimiento estudiantil eh, conocido como la OCE, la Organización Colombiana de Estudiantes, que sacó un texto no apto para personas que padezcan triscaidecafobia, para las personas que le tienen el miedo al número 13. Ellos sacaron un texto que utilizan para resumir en su criterio lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro en 5 meses. Digo resumir porque es el resumen de las cosas negativas que estas personas han visto en el gobierno de Gustavo Petro, algunas razonables, otras absurdas y otras totalmente descontextualizadas. Vamos a analizar punto por punto los 13 aspectos que resumen y que cuestionan del gobierno de Gustavo Petro. Pero antes de entrar en materia, quiero darle un saludo muy especial a las personas que ya nos acompañan y qué bueno que estén ahí desde el principio. Vamos a empezar con el punto número 1, que entre otras cosas me llama mucho la atención porque tiene que ver con el tema de la relación con Estados Unidos. Y de entrada, uno más o menos ve por qué lado va la cosa. Ustedes se han dado cuenta que en este canal hemos criticado muchísimo durante varios años el imperio de Estados Unidos y que desde la época electoral hemos dicho que Petro no tiene ni la capacidad militar, económica o política para ponerse a pelear con el imperio de Estados Unidos. Entonces, el primer punto de este compendio triscaidecafóbico es absurdo. Recuerden ustedes que vamos a dividirlos en 3 grupos: los que son absurdos, los que son sensatos y los que son descontextualizados. En ese conjunto, o en esos 3 conjuntos, se pueden resumir los 13 puntos. Entonces, este primer punto es totalmente absurdo, porque es una queja de pérdida de la soberanía colombiana de la Amazonía por ser lacayos de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué es algo absurdo? En primer lugar, porque le están echando la culpa al gobierno de Gustavo Petro de algo que viene de pasados gobiernos y algo que Petro ni quiere ni puede cambiar, o puede que sí quiera, pero así quisiera no lo puede cambiar. Y otra cosa, Petro no lo prometió en campaña,
entonces no tiene por qué cumplirlo. Entonces, decir que esto fue un engaño de Petro es una mentira. Engaño, de pronto sí hubo en unos puntos que hablaremos ahora, porque ahorita vamos a distinguir entre engaño y mentira. Pero en este primer punto, lo que se ve es un antiimperialismo que es interesante, pero que es absurdo en tanto que tiene un profundo desconocimiento geopolítico, como si Colombia fuera una potencia mundial, como Rusia, que tuviera con qué parársele de tú a Estados Unidos y decirle, imperio maldito, lárgate de la Amazonía, desvincúlame de la OTAN, o sea, como si Colombia fuera quién sabe qué potencia. Entonces me parece que esa primera crítica del listado trisca y decafóbico es un absurdo y por eso no voy a profundizar mucho ahí. Y el segundo también, tampoco voy a profundizar en ese segundo punto porque tiene que ver con lo mismo. Es decir, Colombia como peón de la OTAN, pero a diferencia del punto número uno, acá se ensañan es contra el ministro de Defensa Iván Velázquez por una medida que tiene que ver con hacer operaciones con la OTAN que favorezcan los intereses de Estados Unidos. Y pasa lo mismo que con el otro punto, o sea, Petro nunca prometió, romperemos con el imperio de Estados Unidos, Colombia ya no será más socio mayor de la OTAN, dejaremos de ser el patio trasero de Estados Unidos. Ustedes saben que aquí hemos rastreado todos los debates presidenciales, o al menos los más importantes, y también hemos leído el plan de gobierno de Gustavo Petro, que ahora es el plan de desarrollo nacional, y en ninguna parte dice rompimiento con Estados Unidos o desafiliación de Colombia a la OTAN, para nada. Entonces, me parece muy chistoso que estas personas, por dárselas de críticos, cuestionen algo que no tiene sentido. Ni Petro lo prometió, y si lo hubiera prometido, sabríamos que era humo, porque ningún presidente colombiano tiene el poder, las huevas, el imperio económico o el imperio militar o nuclear para enfrentarse con Estados Unidos. Chávez se puso a torear a los Estados Unidos. Y miren cómo está Venezuela. O sea, uno no puede meterse con Estados Unidos. Entonces, está bien criticar a Petro, listo, pero hágalo con argumentos aterrizados. Y debo aceptar que de los 13 puntos que vamos a analizar hoy, algunos sí son aterrizados y algunos sí tienen razón. Son poquitos, pero en algunos sí tienen razón en criticar al gobierno de Gustavo Petro o alguno de sus ministros. Bien, pasemos al punto número 3, que ese también quiero que lo debatamos con lupa, que precisamente lo pueden encontrar ustedes aquí en un artículo que yo les puedo compartir por WhatsApp para quienes no lo tengan a la mano. Bueno, el tercer punto no es tan absurdo, pero es descontextualizado. Es una crítica a la reforma tributaria que le aprobaron al gobierno de Petro, la reforma tributaria por 20 billones. Recuerden que estamos dividiendo las críticas, entre comillas, porque no son críticas, son más bien cuestionamientos, porque una crítica es más elaborada y no tiene tanta falacia. Estamos dividiendo los 13 cuestionamientos en tres conjuntos, los que son sensatos o razonables, los que son absurdos, como los dos primeros que les acabo de decir, y los que son descontextualizados. Criticar la reforma tributaria de Petro no es absurdo, porque hay que reconocerlo. La reforma tributaria no salió como la queríamos. La reforma tributaria no va a recoger el dinero que esperábamos. Recuerden que Petro la quería hacer por 60 billones y que solo la pudo hacer por 20 billones. Esta crítica no es absurda, pero sí es descontextualizada, porque hay que entender que si fuera por Petro, la reforma tributaria se hubiera hecho mínimo por 50 o 60 billones. Pero, y aquí
analizamos los debates en el Congreso, hicimos un video de más de 6 horas analizando todas las posturas en el Congreso sobre la reforma tributaria. Y una de las conclusiones que sacamos de ese video de más de 6 horas era básicamente que el pacto histórico y el gobierno de Gustavo Petro hicieron lo humanamente posible porque la reforma tributaria fuera de más dinero, pero solo se pudo recoger 20 billones. Entonces, estos señores o estas señoras de la Organización Colombiana de Estudiantes están criticando algo de manera descontextualizada, porque están queriendo decir que Petro nos engañó, porque Petro nos había dicho que nos iba a hacer una reforma tributaria de 60 billones y nos hizo una de 20 billones. Pero eso es desconocer cómo fue el proceso. O sea, que eso no dependía del gobierno de Petro, ni dependía del pacto histórico. Eso dependía de otros partidos que no necesariamente hacen parte del pacto histórico y que votaron a favor de la reforma tributaria. Entonces, esta crítica es totalmente descontextualizada y por otro lado, dicen que es una reforma tributaria estilo Fondo Monetario Internacional. Otra cuestión muy parecida a lo que hablábamos en los dos primeros puntos, es decir, que Petro no tiene cómo ponerse a pelear ni con el Banco Mundial, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con la OCDE, ni con Colombia como socia de la OTAN, sin ser miembro de la OTAN, el país. Entonces, este tercer punto tiene un elemento de los dos, un elemento absurdo que es creer que Petro puede rebelarse al Fondo Monetario Internacional y por otro lado, algo descontextualizado al creer que Petro nos engañó porque nos prometió de 60 y nos cumplió de 20, pero es que hay que entender cómo fue el proceso. Parece que esta gente no estuvo pendiente de cómo fue el proceso y de todo lo que hizo el pacto histórico y el gobierno de Petro para que la reforma tributaria pudiera tener más dinero y obviamente al tener 3 veces menos del dinero que se esperaba, pues hay promesas de campaña o que no se van a poder cumplir a cabalidad o que solo se cumplirán un poco. Lamentablemente, eso también lo habíamos dicho en ese video de 6 horas. Bueno, vamos para el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con un supuesto conejo a renegociar los tratados de libre comercio. Realmente no es una crítica absurda, porque efectivamente los tratados de libre comercio no se han renegociado, pero no coincide en que sea un conejo, porque es algo que no se logra en 5 meses. Entonces, esa también la clasifico como una crítica descontextualizada. Un tratado de libre comercio es algo muy complejo, muy delicado, y es muy prematuro decir que ya hay un conejo respecto a esa promesa de campaña. Entonces, bueno, ya van dos absurdas y dos que son descontextualizadas. La quinta, decir que la transición energética de Petro va contra el progreso. Bueno, y de cierta manera critican también lo de importar gas de Venezuela, algo que también está un poco descontextualizado. Es algo muy relativo, porque es que la transición no se puede medir en 5 meses, o sea, están midiendo algo como si ya estuviéramos en el culmen. Entonces, esta quinta crítica también la ubico en ese espacio de aquello que no es absurdo, porque tiene sentido estar pendiente del proceso, pero hay que recordar que entre Colombia y Venezuela hay una normalización de relaciones y que no está mal que Venezuela nos venda unas cosas y que Colombia les venda otras. Hace parte precisamente de rebajar precios y también se está desconociendo
lo que se hizo en Egipto, en donde estuvo Nicolás Maduro, en donde estuvo Gustavo Petro, y también se está desconociendo el dinero que le está ingresando al país gracias a normalizar relaciones con Venezuela. Entonces, es algo que le falta contexto y decir que la transición energética de Petro va contra el progreso es algo bastante exagerado, por no decir que falaz. Bueno, la sexta crítica, entre comillas. Esto parece una crítica más bien uribista. Bueno, y de cierta manera la crítica va para Jaime Duzán, más que para Gustavo Petro como tal. La propuesta de que se hiciera el puente de Buenaventura, el tren de Buenaventura a Barranquilla, dice el puente. Bueno, fue algo que Duzán, lo habíamos dicho acá, fue algo de Duzán muy imprudente porque, o sea, fue algo como muy rápido. Algo que no se debe decir así a la ligera. Entonces, digamos que aquí sí veo más sensatez que las anteriores. Aunque también veo algo de exageración. O sea, porque no se trata de poner las pensiones en riesgo. De hecho, la mayoría de pensiones ya están en riesgo. Sobre todo las pensiones privadas. Porque, o sea, lo que está proponiendo Dusan para Colpensiones, hace mucho rato lo hacen los fondos privados de pensiones en Colombia. Entonces, eso de poner en riesgo sería más bien como una imprudencia que dijo Dusan, que aquí también analizamos, y que no creo que Petro comparta, o al menos Petro públicamente no ha dicho que se va a utilizar ese dinero para no endeudarse con bancos usureros, que entre otras cosas, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque la reforma tributaria no se hizo por lo que se esperaba. Deudas con bancos tampoco les gusta. Y eso tampoco les gusta. Entonces, ¿el dinero de dónde va a salir? Para cumplir los programas sociales. Va a salir de lo que ya se pagan impuestos, de la reforma tributaria y de préstamos. O sea, lamentablemente, el gobierno de Petro no puede escapar de los préstamos y no es fácil cambiar una realidad así de la nada. Entonces, me parece que esta es la crítica más cercana a la sensatez. Porque sí me pareció imprudente lo de Dusan, pero tampoco para decir que ya, pues, al uribista, como no, ya está en riesgo la pensión, por algo que ni siquiera ha decidido todavía el gobierno de Petro, y algo que Petro jamás prometió en campaña, y por lo cual tampoco sería un engaño. Él no prometió que se iba a hacer eso con las pensiones. Él sí dijo que en la reforma pensional iba a haber un bono de 500.000 pesos, que iba pasando 80.000 a 500.000 pesos, que es algo que todavía no se ha cumplido, pero que hay tiempo prudencial para que se cumpla. Él también dijo el tema de invitar a la gente a que se pase de los fondos privados, que ya están haciendo esto que proponía Dusan, que se pasen a Colpensiones. Y esto, con ese título, sí parece muy uribista. Por algo la revista Semana le hizo publicidad a este artículo. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, por aquí quiero darle un saludo a Álvaro Arango. Muy buenas noches. Sí, estamos de acuerdo. Yo diría que no solamente Petro tuvo suerte de que no ganara Donald Trump, sino el resto de países. Qué peligro Donald Trump en este conflicto entre Rusia y Ucrania, sería terrible, sería peor. Bueno, acá dicen que el gobierno de Petro está marchitando a Ecopetrol. Es decir, que abundan los atropellos contra una empresa 90% del Estado. Y acá dicen que Ecopetrol es la gran afectada por la reforma tributaria. Y pues la fuente para analizar esto es un señor llamado Suárez, porque se habla de una incertidumbre petrolera. Este punto
sí tiene algo de sensatez, pero también tiene algo de descontextualización, porque no se trata de acabar con Ecopetrol ni de marchitarlo, se trata de buscar que sea una producción más sostenible, más sana con el medio ambiente. Y esto tampoco se puede medir en 5 meses. O sea, que Petro acabó con Ecopetrol o que lo marchitó, me parece muy exagerado también. Sin embargo, las cifras que citan ahí son ciertas y también es cierto que este gobierno de Gustavo Petro quiere que Ecopetrol produzca de otra manera y que la misma Irene Vélez ya dijo que no se van a aprobar más licencias mineras, o sea que ya se va a trabajar con las que hay, no se van a aprobar nuevas licencias mineras. Entonces, es sacrificar esto o que se siga acabando con el planeta, con el medio ambiente, que se siga haciendo el famosísimo fracking. Y cada vez la tendencia es hacia las energías limpias. Y vamos a ver qué pasa con la mafia petrolera cuando se llegue al momento de las energías limpias. Entonces me parece que es muy exagerado lo que dice aquí de Ecopetrol. Bueno, otra crítica que me parece muy desproporcionada, que el dinero no alcanza y comparan las cifras de la inflación con las cifras del salario mínimo. Y critican a Gustavo Petro por no haber subido el salario mínimo un 20%. Y otra vez cometen el mismo error que en un pasado numeral, en donde criticaban a Petro por haber hecho la reforma tributaria de apenas 20 billones. Petro hizo lo humanamente posible para que el salario mínimo aumentara el 20%, pero eso no solamente depende de Petro, o de su gobierno, o del pacto histórico, eso depende de unas centrales obreras, de unos gremios empresariales, y es a través de un consenso. No es que el presidente llega y dice, tiene que ser un 20%, no. O sea, Petro le tiró al 20%, Fedesarrollo le tiraba al 8% a lo uribista, y al final, después de esa pugna entre el 8 y el 20% de aumento al salario mínimo, se logró un 16% de salario mínimo y un 20% de transporte, de subsidio de transporte. Entonces echarle la culpa a Petro, o sea, la propuesta de Petro era 20%, pero no es algo que dependa de un decreto o no es algo que Petro decida unilateralmente. Entonces aquí de nuevo vemos otra descontextualizada. Ahora, echarle la culpa a Petro de la inflación si es algo muy uribista, cuando sabemos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y cómo encarece eso los alimentos, la energía y cómo eso también genera escasez de productos. También está el tema histórico de la devaluación del peso. Entonces, echarle la culpa a Petro a la inflación, eso me parece muy uribista. Por algo, la revista Semana también citó este artículo como un argumento de autoridad, inventándose que ya esta gente iba a convocar a un paro. Cuando esta gente en este mismo artículo dice que no, que van a esperar, pero que están preparados para una movilización, pero que eso no es amenazar, eso es advertir. La revista Semana dice que ellos amenazan con un paro. Ellos no están amenazando, están advirtiendo. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, acá viene el punto que comparto totalmente. O sea, yo sé que les he dado muy duro, les he dicho que algunos son muy descontextualizados, otros son muy absurdos como los dos primeros, pero este sí me parece un punto que hasta el momento el gobierno de Petro se está rajando ahí. Acá sí debo darle la razón a este movimiento llamado Organización Colombiana de Estudiantes. Bueno, critican al ministro de Educación Gaviria y lo tildan de neoliberal. Y también critican lo de los créditos del ICETEX como forma de solucionar la desfinanciación de las universidades del Estado. ¿Por qué digo que este punto tiene sensatez? Porque es cierto
que no se va a cumplir con lo prometido. Se prometieron 3 millones de cupos y solamente se va a cumplir con 500.000. Ahora, no se toca algo muy importante ahí, y es qué pasa con los docentes mal pagados. Entonces, uno no sabe si esto lo tiene que solucionar el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. El hecho es que Petro dice que a partir de abril se eliminan en Colombia los contratos por prestación de servicios. ¿Y qué pasa con los contratos por hora cátedra, que no son por prestación de servicios? No lo sabemos. Entonces, aquí yo sí les doy la razón en que hay incertidumbre. No se sabe si realmente la situación de las universidades va a mejorar, si el presupuesto va a ser el suficiente. Pero acá también hay que reconocer que la reforma tributaria por 20 billones no va a alcanzar para los 3 millones de cupos. Sin embargo, yo tampoco confío en el ministro de Educación Alejandro Gaviria. Yo se los he dicho varias veces, no confío en él. Y por eso acá sí encuentro más sensatez, porque yo también tengo estas mismas preocupaciones. Si se va a subsanar un poco la deuda histórica con las instituciones educativas superiores, lo que llamamos universidades de educación superior del Estado. Hay una deuda histórica. Hasta el momento eso no se ha cumplido y acá tienen razón en decir que no se ha cumplido. Así que de los puntos que hemos analizado hasta el momento, este me parece el más sensato. Bueno, pero por aquí veo que llegó un comentario de Judy Marcela. Qué rico verte por aquí. Muchas gracias, Judy, por la sintonía. Siguiente punto. Esto ya se cayó. La compra de los aviones de guerra que no se pudo dar por el tema del COMPES 4078, que era el que sustentaba el negocio, y que ese negocio estaba vigente hasta el 2044. Y acá critican a Petro porque señalan que él no sabe que eso puede pagarse con créditos y con vigencias futuras. Y citan a Robledo, a uno de los mayores detractores de Petro. Acá están criticando a Petro por la intención de comprar algo que al final no se compró. Aviones de guerra que no se necesitan. Entonces, es muy curioso que digan que Petro mintió con eso, porque si yo recuerdo bien, Petro lo que dijo era que, pues, que por ahora eso no era prioridad en el gobierno, y por eso no se compraron esos aviones de guerra. Ahora, si la OTAN y Estados Unidos obligan a Colombia a comprar esos aviones, hay uno a quien le echa la culpa. Y volvemos otra vez a los puntos 1 y 2. Colombia tiene un presidente que ha criticado cosas del capitalismo, cosas del imperialismo, pero que no se puede meter de lleno ni contra la OTAN, ni contra el Fondo Monetario Internacional, ni contra el Banco Mundial, ni contra el Banco Interamericano para el Desarrollo. Lamentablemente, esas instituciones ya nos tienen dominados, absorbidos. Y acá vuelve otra vez el absurdo de creer que Petro puede hacer lo que le dé la gana. O que por tener un presidente progresista, entonces ya nos vamos a librar del amo de Estados Unidos de América. Estamos muy engañados si creemos eso. Bueno, y también critican a Petro por un supuesto falso ambientalismo y por una base militar que supuestamente se va a establecer en la isla Gorgona. Una base militar obviamente promovida por Estados Unidos y por la OTAN. Y acá critican a Petro porque dicen que su lema de potencia mundial de la vida es algo que se queda en palabras y que no se lleva a la realidad. Y también vuelven a tocar el tema del Tratado de Libre Comercio,
con el país imperialista, algo que tampoco se ha dado todavía. Y de cierta manera, Petro puede ser criticado también por haber normalizado relaciones con Venezuela, pero es cierto que Petro dijo que se iba a renegociar los tratados de libre comercio, pero él no dijo que lo iba a hacer en 5 meses. Entonces, por eso digo yo que este texto todavía tiene temas que son muy prematuros. Y acá de nuevo se ve que está totalmente descontextualizada. Bueno, todavía faltan el punto 12 y el punto 13, pero antes, por aquí veo que llegaron unos comentarios. Muchas gracias, Judy, por escuchar estas reflexiones. Qué bueno que estés ahí. Y claro, es curioso eso, que gente marxista haya metido en discurso de Petro cosas que Petro no ha dicho. Petro no dijo que iba a romper relaciones con Estados Unidos y que iba a sacar a los imperialistas de Colombia, o que se iba a poner a pelear con la OTAN o con la OCDE o con el Fondo Monetario Internacional o con la ONU. Petro no dijo eso. Entonces, en el artículo ponen que Petro engañó a la gente. No, ¿cómo iba Petro a engañar a la gente si Petro no prometió eso? Entonces parece que no se vieron los debates presidenciales y que no leyeron el plan de gobierno, ahora plan de desarrollo del Gustavo Petro. Bueno, un saludo para Javier Orme. ¿Quién está al frente de esa organización? Jennifer Pedraza. Yo esta organización no la conozco muy bien, pero estuve investigándola un poco y la asociaban con el MOIR y con el señor Robledo. Y viendo las citas que hacen en ese artículo, citan varias veces a Robledo. Entonces, por ahí va la cosa. Pero yo no he podido comprobar si esta chica tiene algo que ver con esa organización. Yo realmente ni la conocía. Para ser sincero, yo no conocía esa organización. Ellos tienen una página de Facebook, pero que no pasa de 200 seguidores. Tienen un Twitter, también con muy poquitos seguidores. Una página web. Pero realmente fue la revista Semana, la revista Uribista Semana, la que los hizo famosos. Que hasta ellos en Twitter salieron a aclarar el por qué la revista Semana los había citado. Bueno, Álvaro Arango, un saludo. Es un gobierno de consenso. Petro logró el poder por la confluencia de partidos y movimientos diversos. Saludos a Judy. Sí, exacto, es un gobierno de consenso y lamentablemente, así en apariencia Petro tenga mayorías en el Congreso, de todos modos no llega a ser una mayoría tan satisfactoria como para lograr todo lo que se prometió. Y sabemos que en la política también hay que mirar el por qué una promesa no se pudo cumplir. Entonces, acá están criticando a Petro porque no subió el salario mínimo al 20%, porque no logró la reforma tributaria de 60 billones. Pero hay una contradicción también, porque critican a Petro porque la reforma tributaria no fue de 60 billones, pero dicen que eso está afectando es el bolsillo de los estratos bajos, lo cual no es cierto. Lo que está afectando los bolsillos de la gente es la inflación, que es un fenómeno mundial, por la escasez que hay, por ejemplo, de fertilizantes. Bueno, vamos a analizar los últimos dos puntos para que entremos en el momento de las conclusiones. Por ejemplo, le están echando la culpa al gobierno de Gustavo Petro del costo de la energía que está disparado y que está impagable. Bueno, cuando sabemos que es algo que Petro no puede cambiar tan fácilmente, o sea que eso viene desde pasados gobiernos y sabemos que Petro puede intentarlo, pero que no depende de él, o sea que la energía sea más barata.
y hay que tener en cuenta la geopolítica, los conflictos internacionales. Entonces, aquí pasa lo mismo que con el tema de la inflación, con el tema del salario mínimo. Aquí hay de nuevo una descontextualización, como si fuera algo que pudiera definir unilateralmente el gobierno de Petro. Bueno, el supuesto plan de retiro voluntario es el punto número 13. Retiro voluntario de docentes para supuestamente privatizar más la educación y que estos 40.000 docentes de plan retiro sean reemplazados por estudiantes voluntarios que seguramente no tienen el conocimiento adecuado. Esto es una falacia de autoridad, porque el hecho que alguien sea docente o que alguien sea estudiante de últimos semestres no hace que automáticamente el docente sepa más o sea mejor. Hay estudiantes de últimos semestres que son mejores que algunos docentes que tienen doctorado. Entonces esto aquí es un argumento de unos marxistas, pero que citan un presupuesto del capitalismo cognitivo. Ahora, que esto tiene intención de privatizar y de poner a estos voluntarios, a esos 40.000 voluntarios, como mano de obra barata. Bueno, puede pasar. Sin embargo, el tema de las garantías laborales mínimas las tiene que garantizar el Ministerio del Trabajo. Entonces, acá habría que preguntarse hasta qué punto esto podría fortalecer la educación y la carrera docente, y también habría que preguntarse hasta qué punto esto privatiza y de nuevo meten el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, como los que están obligando a Gustavo Petro y al Ministerio de Educación a hacer estos cambios. Hay muchas cosas en el tema educativo que hay que mirar, pero esto yo lo pongo en duda, porque el Ministerio de Educación pues apenas se está acomodando, porque el dinero apenas empezó a regir ahí con el nuevo plan de desarrollo el 1 de enero. Entonces yo doy una esperita. Hay que mirar qué contrato nos llega, en qué condiciones, qué pasa en el segundo semestre, cuando se empiecen a eliminar, por ejemplo, los contratos por prestación de servicios. Hay que esperar. Yo veo un texto muy apresurado y por eso la mayoría de puntos son descontextualizados o son absurdos, como en donde se critica a Colombia por pertenecer a la OTAN, como si hubiera sido Petro el que metió a Colombia en la OTAN y como si Colombia nunca hubiera sido un patio trasero de Estados Unidos, o como si Colombia, por tener gobierno progresista, pudiera librarse del yugo de Estados Unidos. De las 13 cuestiones, solamente hay una que me pareció razonable, una. Hay 3 absurdas y hay 9 que son descontextualizadas. Entonces, miren, vamos a hacer un recuento rápido, a modo también de ir concluyendo, para que los que llegaron tarde vean cuál fue la crítica que hicimos del texto. 1. Sacar los gringos de la Amazonía, imposible. Eso no lo hace ni Petro, ni Superman, ni nadie. Que Colombia deje de ser peón de la OTAN, eso no lo cambia ni Petro ni nadie. O sea, hay bandos absurdas. La tercera, si la reforma tributaria no se hizo por 60 billones, sencillamente es porque Petro no tiene mayorías. Porque tener aliados no es lo mismo que tener amigos. O sea, Petro tiene aliados en el pacto histórico, no amigos. Son gente de centro derecha. Por ejemplo, ponerle impuestos a las iglesias. Eso no era fácil para hacer una reforma tributaria mejor, con más dinero recaudado, pero es muy difícil poner a pagar a la iglesia impuestos, que la iglesia también es un negocio. Pero miren, son muchos sectores tradicionales ante los que Petro no podía hacer lo más mínimo. Entonces miren, este punto 3 descontextualizado. Lo del conejo a renegociar los TLC descontextualizado y más porque es muy prematuro.
Lo de decir que la transición energética es contra el progreso también totalmente descontextualizado. Lo de poner las pensiones en riesgo, descontextualizado. Lo de que se está marchitando Ecopetrol, descontextualizado. Lo de que la plata no alcanza y que la culpa es de Petro por el salario mínimo y la inflación, uribista y descontextualizado. Lo de que Gaviria tiene ideas neoliberales y que no va a poder hacer los cambios que propuso Petro para la educación. Este es el argumento más sensato de los 13. Este sí lo veo muy difícil que él pueda cambiar algo. Además que yo tampoco confío en Alejandro Gaviria, como dice la compañera Judy. Lo de la compra de aviones es totalmente absurdo porque no se hizo. Y no podemos hablar de algo que no se hizo. No podemos criticar algo que no se hizo. Lo de la isla Gorgona y el falso ambientalismo de Petro es algo entre descontextualizado y absurdo. Porque ya sabemos que Estados Unidos es el que manda. Lo de la energía costosa e impagable por culpa de Petro, descontextualizado. Y lo del plan retiro voluntario y cambios en el magisterio, algo que está en desarrollo y que no está contextualizado también. Entonces, miren, estamos hablando de 3 ideas absurdas, de 9 ideas descontextualizadas y de una idea medianamente razonable. Eso fue lo que hizo esta gente de la Organización Colombiana de Estudiantes, conocida como la OCE. Bien. Un saludo para Carlos, para Luis Adolfo. Por aquí Álvaro dice, esos puntos de críticas me recuerdan a mi juventud, cuando queríamos cambiar todo de un golpe, romper con los gringos, acabar el capitalismo, acabar con la carrera atómica. Álvaro, exacto, es que son marxistas. O sea, yo no tengo algo en contra de los marxistas, o puede que ni siquiera sean marxistas, puede que sean antiimperialistas y ya, o algunos sean anarquistas. Pero ese discurso de vamos a tumbar el imperio yanqui, y si Petro no tumba el imperio yanqui, entonces Petro no sirve, ese discurso es de los 70 del siglo pasado, un discurso ya anacrónico, un discurso absurdo, porque por eso dije yo que esas primeras críticas eran muy absurdas. Bueno, Carlos dice, escasamente se alcanzaron 20 billones porque se sacaron las megapensiones de la reforma tributaria. Exacto, las megapensiones. Y entre otras cosas, pues también el impuesto a las iglesias, claro, también el tema de el impuesto a los pensionados ricos, o sea, se cayeron varias cositas y eso fue lo que se pudo sacar. Y eso no lo explican en el artículo, por eso el artículo está lleno de sesgos. Luis Adolfo dice, parece que habla gente que aparenta saber, pero no tienen bagaje en investigación. Bueno, empezando porque citan a Fedesarrollo como argumento de autoridad y citan a uno de los que más ha mostrado veneno en contra de Gustavo Petro, el señor Robledo. Entonces sí, les falta argumentación, les falta crítica, les falta investigación. Eso sí, muy valioso el ejercicio de sentarse a criticar algunos puntos que para ellos es el resumen del gobierno de Petro de estos 5 meses. Muy bonita la intención, muy interesante el esfuerzo por ser críticos, pero a veces el esfuerzo para ser críticos no alcanza y terminan siendo criticones. Por eso, de los 13 puntos, solamente hay uno que es rescatable, que es sensato, y es porque el Ministerio de Educación en cabeza de Alejandro Gaviria se hizo un tiro al aire. Y también por la misma reforma tributaria, porque no se va a poder cumplir lo de darle cupo a tantas personas. O sea, que hayan 3 millones de cupos nuevos para educación superior, eso no se va a poder cumplir, precisamente porque la reforma tributaria no da para más. Pero hay que entender a la luz de lo que está pasando en el país. Y sí sería bueno que ese tipo de organizaciones le protesten a Petro, porque así Petro se sentaría con ellos y de pronto se logra algo mejor para nuestro sector, que es el educativo. Se logra algo mejor para la educación del Estado. A mí me gusta que protesten,
pero que lo hagan con más argumentos, con más crítica, con más investigación, no con tantos sesgos cognitivos, con falacias, porque algunos sí parecían ideas de uribista. Cuando le echan la culpa a Petro del salario mínimo y de la inflación, eso es muy uribista, muy de la revista Semana. Entonces hubo partes en donde sí definitivamente perdieron los estribos y la línea argumental y parecían más bien uribistas con resentimiento que pensadores críticos. Hemos llegado al momento de las conclusiones después de analizar estos 13 puntos que presenta en su texto la organización de estudiantes, una organización de estudiantes colombianos que claramente se ve que no votaron por Petro, que no leyeron el plan de gobierno de Petro, no vieron los debates de Petro cuando se enfrentaba a Rodolfo Hernández y a Fico, por eso le piden cosas que él no había prometido, y no vieron los debates tampoco, ni leyeron el texto de la reforma tributaria. O sea, eso es lo que yo puedo concluir. O sea, están opinando desde el fanatismo politiquero. Porque si uno va a dar un concepto, mínimamente debe leer el plan de gobierno que ya se convirtió en plan de desarrollo de Gustavo Petro, ver los debates presidenciales, ver los debates que se hicieron para esa reforma tributaria y saber cuáles son los alcances de Petro. No ver a Petro como un superhombre que va a retar a la OTAN, a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a la OCDE. O sea, no era a Petro como un superhéroe, sino que verlo como un presidente de carne y hueso, que no todo depende de él. Entonces hay cositas ahí, muy válido el ejercicio, pero no le salió muy bien que digamos, al menos en mi interpretación. La Organización Colombiana de Estudiantes, sí, estamos hablando de ellos, estamos hablando de cómo Semana los utilizó para atacar a Petro. Sí, lamentablemente, pues este medio no tiene gran alcance. Y yo celebro que este tipo de organizaciones intenten criticar el gobierno de Petro, muy bacano. Aquí también lo hemos intentado hacer. Pero sí veo un discurso muy del siglo pasado, muy de creer que Petro llegó a tumbar el imperialismo y a sacar los gringos de la Amazonía y a sacar a Colombia de la OTAN y a renegociar de una todos los tratados de libre comercio. O sea, yo sí veo un discurso muy marxista y muy del siglo pasado. Es un discurso que era válido en la Guerra Fría, al menos como utopía. Pero, por favor, Colombia no tiene cómo meterse con el imperio gringo, por favor. Luis dice, en estas cuestiones de pedir hacer una cosa y otra, es bueno pensar un poco hacia la derecha en el sentido de que el dinero no sale de la nada. Exacto. Y miren que en el mismo artículo critican el hecho de que esta reforma tributaria dice que está golpeando a los más pobres, cuando sabemos que no es así, que hay personas que no habían pagado impuestos en Colombia o empresas y en esta reforma tributaria les toca pagar porque tienen X patrimonio, X capital. Entonces no están viendo eso. Y están mezclando la reforma tributaria con el tema de la inflación y del salario mínimo. Y cuando sabemos que la inflación es un tema que también tiene que ver mucho con el asunto internacional y que el salario mínimo no solamente lo decide el gobierno de Petro, que es una concertación con centrales obreras y con gremios empresariales. Usted no se está reconociendo eso, no se está reconociendo que Petro hizo lo posible por una reforma tributaria de 50, 60 billones, pero terminó presentando una de 20 porque sabía que si la ponía más alta o si no tumbaba las megapensiones, el impuesto a las megapensiones, entonces no iba a tener el respaldo requerido para sacar adelante esa reforma tributaria. Entonces son cositas que falta contextualizar ahí. Excelente. Bueno, yo tengo tres conclusiones para compartir con ustedes. La primera,
que ojalá esta organización colombiana de estudiantes, conocida como la OCE, arme un paro, ojalá lo arme, y que ese paro sirva para que Petro se siente con ellos y les aclare esto que hoy hemos aclarado aquí. Y por ahí derecho, que a Petro no se le olvide y a su gobierno que hay docentes de cátedra mal pagados, que hay cosas que no se podrán cumplir porque la reforma tributaria no fue la esperada, pero que la educación estatal sí necesita una gran inyección de capital. Segunda conclusión, valoro mucho el ejercicio de esta organización colombiana de estudiantes, el intento de citar a Robledo y argumentos de autoridad, y también el privilegio que tuvieron de ser difundidos por la revista Semana. Es bonito que ellos puedan criticar sin ser asesinados. O sea, que no sea como en gobiernos pasados, que esos muchachos por haber criticado a Petro, sea con o sin razón, que no vayan a aparecer por ahí con las botas al revés. Me parece muy importante para la democracia, así sea con argumentos erróneos y con sesgos cognitivos como los que presentaron, así sea de esa manera, pero que la oposición en Colombia pueda hablar. Que no importa que la oposición sea de derecha como la uribista o esta que es una oposición aparentemente de izquierda. Y la última conclusión es la importancia de seguir hablando esto, sin fanatismo, con argumentos, tratando de buscar el mayor pensamiento crítico y siguiendo con la idea de construir de manera lenta pero segura una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López. Así me pueden encontrar en el Facebook, ahí tengo dos perfiles. También me pueden encontrar en otro canal de YouTube que es el suplente de este, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Me encantaría que también se suscriban al canal personal, porque allí voy a montar los videos más polémicos que de pronto aquí no puedo montar porque me da miedo que me tumben el canal. Y también es bueno ir ganando suscriptores en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López, por si tumban este canal, tener ahí buena parte de la gente. Y en la página de Facebook de la Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, ahí está el WhatsApp mío para que se unan al proyecto, a la comunidad, a los grupos de WhatsApp y de debate, y para que cuando quieran sean panelistas en nuestro proyecto. Como les dije al inicio del video, esta semana que pasó fue muy dura, apenas pude dar clase hasta el miércoles, o sea que llevaba 5 días sin montar videos. Las estadísticas las tengo caídas, pero ahí de a poquito las vamos subiendo en el canal de YouTube. Y le agradezco mucho a la gente que comentó y a la gente que también siguió el video en silencio. Marcela, Judy Marcela, un abrazo muy grande para ti, gracias por la sintonía. Álvaro dice, seguramente acusan al gobierno de hacer las cosas a medias, pero es una crítica que tiene un sesgo político y eso será inevitable. Bueno, y otra cosa, es que están juzgando a Petro como si llevara 4 años, como si ya le fuera a entregar el poder ejecutivo al presidente de 2026 a 2030. No, Petro lleva 5 meses. Hay varios de estos temas como la transición energética, como lo que va a pasar con la educación, como el tema de la renegociación de los tratados de libre comercio. Hay cosas que todavía no se pueden evaluar porque es que el gobierno apenas lleva 5 meses y aquí lo critican como si ya llevara 3 años y 12 y 11 meses. Bueno, muchas gracias a Álvaro, a Judy Marcela, a Luis Adolfo, a Carlos APT, a Caerorme y a la gente que nos vio en silencio, a la gente que nos va a ver en diferido. Espero no perderme tanto. Igual pues son cosas que salen de mis manos, porque si por mí fuera pues daría clase todos los días, pero a veces no se puede. A veces hay compromisos familiares que no se pueden aplazar y cositas así, pero bueno, lo importante es que volví a dar la cara por aquí y que compartimos un rato muy agradable con ustedes y que la gente que llegó tarde espero que lo vean en diferido, bien sea en este canal
o en el de Wilmer Alberto Zuleta López, que ahí también estoy montando el contenido de la Universidad Nómada. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos mañana con más contenido y para seguir analizando estas dinámicas históricas y políticas. Un abrazo y hasta entonces.